Millonario encuentra pobre en casa abandonada y su vida cambia de manera sorprendente. Andrés era el típico millonario que todos admiraban. Riqueza, poder y fiestas llenas de glamour. Pero detrás de las sonrisas y los trajes de diseño había un vacío tan grande que resonaba en su pecho. Ese día sintió que una sombra lo envolvía. La soledad, aquella compañera indeseada, le había dejado un nudo en la garganta. Buscando escapar, decidió dar un paseo. Dejando la lujosa vida detrás por un momento. Fue entonces cuando se topó con la mansión, una edificación antigua, cubierta de hiedra, cuya belleza arruinada siempre había despertado su curiosidad. Nadie se atrevía a acercarse, pero algo en su interior le decía que debía explorarla. Sin pensarlo 2 veces, cruzó el umbral. Un crujido resonó bajo sus pies, como si la casa estuviera despertando de un largo sueño. El aire era pesado, cargado de un perfume a viejo y a misterio. Las paredes contaban historias olvidadas. Cada sombra parecía tener una vida propia. Mientras avanzaba, el sonido de pasos le detuvo en seco. Su corazón se aceleró. ¿Quién más podía estar allí? Pasó su mirada por las habitaciones oscuras, hasta que, en el salón principal, la luz se transformó en un espectáculo inesperado. Y ahí estaba ella. Clara, una mujer de rostro delgado y ojos intensos, sentada en el suelo, rodeada de pinturas vivas hechas con los retazos de su vida. Las obras transmitían emoción, el dolor y la lucha por sobrevivir. No era solo arte, era una súplica hecha color. Andrés sintió un escalofrío. Esa mujer, tan diferente a todo lo que había conocido, lo perturbaba. Por un momento, sintió que la opulencia de su mundo era una broma cruel frente a la realidad de Clara. Ella levantó la vista, y su mirada se encontró con la de él. Los ojos de Clara estaban llenos de vida, pero también de tristeza. Había algo en ella que lo atraía, pero a la vez le generaba incomodidad. ¿Qué hacía una mujer como ella en un lugar como este? Con palabras titubeantes, Clara le contó su historia. La pobreza la había empujado a refugiarse en la mansión, un lugar donde el eco de su propia voz era el único consuelo que le quedaba. A medida que hablaba, Andrés sintió como un destello de humanidad iluminaba aquel vacío en su pecho. Era un abismo que nunca había confrontado, una lucha que había ignorado mientras disfrutaba de lujos sin sentido. La admiración creció en su corazón, empujándolo a hacer algo más que solo escucharlo. Pero entonces, cuando Clara mostró una de sus obras con trazos que parecían contar su propia historia, Andrés se congeló. El estilo era inconfundible. Esa misma técnica había sido utilizada por el padre de Clara, un viejo amigo que había desaparecido hace años. La conexión lo desarmó. ¿Qué debería hacer? Ayudarla podría arriesgar su reputación, pero dejarla sola en esa mansión, en medio de la pobreza, era algo que no podía permitirse. El peso de la decisión se deslizó sobre él como una losa. Todo se complicó aún más cuando un coleccionista de arte con un oscuro historial en el pasado de Andrés se interesó por las obras de Clara. ¿Podría Andrés jugar con fuego y arriesgarlo todo por una vida que no era la suya? El futuro de ambos pende de un hilo, y ahora la línea entre el deber y el deseo se desdibuja. El eco en la mansión lo retumbaba. ¿Se atrevería a cambiar su vida, a convertirse en el héroe que Clara necesitaba? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Andrés estaba en un torbellino de emociones. La historia de Clara lo había golpeado directo en el techo.
despertando un deseo profundo de ayudarla. Pero su mente seguía atrapada en la decisión que lo atormentaba. ¿Arriesgaría su reputación por una desconocida? Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, un golpe sordo resonó en la oscuridad de la mansión. Los dos se miraron, y el aire se volvió electrizante. Clara se puso en pie, con los ojos bien abiertos, como si tuviera una especie de sexto sentido. Andrés sintió que su sangre se congelaba. ¿Qué fue eso?, murmuró, la voz temblorosa. Un frío recorrió su espalda. De repente, la puerta del salón estalló en 1000 astillas y un grupo de hombres entró, con rostros duros y miradas amenazadoras. Andrés sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor en medio de un silencio mortal. Eran clientes del coleccionista, conocidos por su agresividad. Era imposible no reconocerlos. Uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices que contaban historias de violencia, se adelantó. ¿Qué haces aquí, Andrés?, preguntó con desdén, como un depredador acechando a su presa. No entiendo, Andrés balbuceó, nervioso. Pero no tuvo tiempo para más. El hombre se abalanzó hacia él, arrastrándolo hacia la salida. Aunque su voz temblaba, todo sucedió tan rápido. El sonido de un cristal rompiéndose, el grito desgarrador de Clara. Andrés, aturdido, se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo el hombre levantaba un objeto del suelo. Una pintura de Clara. La imagen vibrante se desplomó y se rasgó. El grito de Clara resonó en los muros como un eco que nunca terminaría. Andrés sintió una furia abrumadora, como una lava burbujeante. ¿Qué te importa eso?, gritó, desafiando a sus agresores. Pero el hombre solo se rió. Una risa burlona que hacía eco en la mansión vacía. Esta chica no vale nada, Andrés. Simplemente una pobre sin futuro. Eso es lo que se espera de ella. Fue como si una calma helada invadiera la habitación. De repente, Clara, con la tristeza reflejada en sus ojos, se agachó, recogiendo lo que quedaba de sus dibujos. «Eres un monstruo», murmuró, su voz llena de desolación. Andrés no podía soportar verla así. Sentía que una parte de él se desgarraba, pero el giro más devastador estaba aún por llegar. Mientras el hombre se reía, una de las pinturas de Clara cayó al suelo, revelando detrás de ella un pequeño compartimento en la pared. Andrés, aturdido, miró hacia el vacío y vio algo que lo dejó helado. Un cofre, viejo y cubierto de polvo, se abrió ante sus ojos como si el destino lo estuviera llamando. «Espera», dijo Andrés, acercándose. Cuando levantó la tapa, el aire se volvió pesado. Dentro había documentos y fotografías, un álbum desgastado, y entre ellos una imagen de su propio padre. Andrés se sintió como si el mundo diera vuelta. Esa mujer, esa desdichada Clara, estaba conectada a su vida de una forma que nunca había imaginado. «¿Qué significa esto?», preguntó, la voz quebrándose. Clara, con lágrimas en los ojos, respondió: «No solo soy un artista, soy parte de tu historia». En ese instante, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero con un horror palpable. Él no solo estaba enfrentando su soledad y su vacío interior, sino un legado oscuro que nunca había conocido. La atmósfera se cargó de incertidumbre. Era un blooper entre el amor y el descontrol. ¿Podía confiar en ella? ¿Y qué había detrás de su padre? La mansión resonaba con el eco de preguntas sin respuesta, mientras un nuevo peligro acechaba en las sombras. La vida de Andrés nunca volvería a ser la misma. Andrés sintió el aire volverse denso, como si la mansión estuviera respirando alrededor de ellos. La revelación del cofre lo había dejado atónito. «¿Qué significa esto?», repitió, tratando de asimilar lo que Clara había dicho. Las paredes parecían acercarse y el eco de sus palabras resonaba en su mente. Su padre era como abrir una puerta a un lado de su vida que había permanecido cerrado por años. Pero antes de que pudiera profundizar, el hombre corpulento, que parecía disfrutar de la tensión, empezó a reír de una manera amenazadora. «Vaya, parece que el millonario ha encontrado un juguete nuevo», dijo, dando un paso hacia Andrés, que estaba paralizado. «¿Qué estás? ¿Por qué quieres ayudar a esta pobre artista?».
No lo olvides, Andrés, su vida no significa nada. El rostro de Clara se tornó pálido, pero ella se mantuvo firme. No tienes derecho a decir eso, replicó, su voz temblando entre el miedo y la determinación. Esa chispa la hizo ver más fuerte de lo que jamás había estado antes. Andrés, en un instante de claridad, sintió que su vida estaba en juego. El pasado de su padre, las decisiones que había tomado, todo era un tablero de ajedrez, donde las piezas finalmente comenzaban a encajar. «Déjala en paz», exclamó, encontrando valor en sus palabras. Pero el hombre solo sonríe, su risa resonando con un eco de maldad. De repente, un estallido. La puerta principal fue abierta de golpe, y una figura entró en la casa. Otro hombre, en la misma línea que él. Anterior, pero su mirada era feroz. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, y todos los ojos se volvieron hacia él. Esa figura era conocida en el mundo del arte. Un socio del coleccionista. Alguien que había estado buscando vengarse. Pero no se había presentado solo. Llevaba un arma en la mano. El tiempo pareció detenerse. Clara se tapó la boca, el terror reflejado en sus ojos. «¡Corre!», gritó Andrés, sin pensar. Se lanzó hacia ella, agarrándola por la muñeca mientras el hombre con el arma gritaba que se quedaran quietos. Él nunca había hecho algo así. Nunca había estado en una situación de vida o muerte. El pulso le golpeaba en las sienes. Mientras corrían hacia una de las salidas traseras de la casa, Andrés vio cómo la mirada del hombre corpulento se tornó de burla a furia. «¡No se vayan, malditos!», rugió, y de repente un disparo resonó en la mansión, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. Todo se volvió caos. Clara cayó al suelo, y Andrés se volvió, el corazón en un puño. La escena era del horror absoluto. El hombre corpulento había apuntado un arma a Clara. Ella podía sentir el frío del metal cerca de su piel. «¡Dame el cofre, o esta termina aquí!», gritó, el odio ardiendo en sus ojos. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Pero esto no tiene sentido», balbuceó Andrés, sin poder asimilar lo que había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Era como si todo lo que había aprendido, todo lo que creía conocer, se desvanecía. El legado de su padre, el arte, la vida de Clara, ¿valdría menos que un simple cofre repleto de secretos ansiados? Ella miró a Andrés en un gesto de súplica, pero cuando su mirada se encontró con la suya, él vio un destello de determinación. «A veces el pasado no puede seguir siendo ignorado», pareció decir su expresión. Era un claro llamado a confrontar, no solo a esos hombres, sino también sus propios miedos. Un segundo disparo sonó, pero esta vez no era el de la amenaza. Era Clara. Con una fuerza inesperada, se levantó, arrojando una de sus pinturas, un lienzo lleno de color, justo hacia el rostro del hombre. Él se tambaleó hacia atrás, sorprendido, y segundos después, todo se volvió un torbellino. Andrés se lanzó hacia su lado. Los murmullos y gritos llenaron la mansión. En medio del caos, se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. Clara no era solo una artista, era la llave a su pasado, a su futuro y al horror que podía estar escondido. «Tengo que saber», disparándose en su cuerpo. La historia no solo los perseguía, sino que estaba dispuesta a devorarlos. ¿Podrían escapar del horror que se avecinaba? La mirada de Clara se iluminó con esperanza, mientras Andrés se disponía a dar el paso final, sin tener idea de cómo todo terminaría. Andrés sintió como si el tiempo se detuviera. El disparo resonó en la mansión como un eco de la destrucción. Clara, con sus ojos llenos de miedo y rabia, se había levantado de la nada. Desafiando lo imposible, el hombre corpulento tropezó, momentáneamente confundido, mientras la pintura caía al suelo como un trapo. Andrés se sintió impulsado por una mezcla de terror y admiración. Esa mujer, que parecía tan frágil, había encontrado la valentía para plantarle cara a la adversidad. «¡Corre!», gritó una vez más, esta vez perdiendo un poco la voz. Agarró a Clara de la mano y la arrastró hacia la salida. En una fracción de segundo,
La vida de ambos se resumía a esa acción desesperada. Corrieron. El sudor perlaba sus frentes, el miedo atormentando cada pensamiento. Sin embargo, antes de que alcanzaran la salida, un segundo disparo resonó. El cristal de una ventana estalló y un fragmento voló, cortando la piel del brazo de Andrés. Sintió el ardor, pero no se detuvo. La adrenalina lo empujaba. «No mires atrás», murmuró, pero cada pulso de su corazón le decía que el peligro estaba muy cerca. Justo cuando estaban a punto de liberar el umbral, una sombra apareció de la nada. Un tercer hombre, con un rostro como el de un condenado, les bloqueó el camino. «¿A dónde creen que van?», preguntó. Su voz era un susurro siniestro, como un presagio. Clara se detuvo, su rostro pálido, pero había un chispa de luz en su mirada. Le apretó la mano a Andrés. La tensión era palpable. Andrés sintió que su mundo se desmoronaba. Y aún así, una necesidad primitiva lo llevó a enfrentar al atacante. «¡Aléjate de ella!», gritó, su voz temblando entre la ira y el miedo. Pero el hombre soltó una carcajada que resonó en las paredes de la mansión. «¿Qué harás? ¿Un millonario cobarde que busca ayudar a una pobre artista?». La burla le perforó el corazón. En ese instante, algo se apagó en el interior de Andrés. Una chispa de duda que había estado latente ahora ardía. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Clara? ¿O era solo un capricho momentáneo? ¿Una forma de llenar el vacío en su vida? Era como si el tiempo se estirara. Cada segundo parecía una eternidad. «No puedo fallarte», tensó mirando a Clara, su determinación palpitable. Y fue ahí que sucedió lo impensable. El hombre corpulento, aún aturdido por la pintura, se repuso de repente, gritando una palabra clave: «¡El legado!». La sala se quedó en silencio. Cada uno de los presentes quedó paralizado. La frase golpeó a Andrés como un rayo. Todo lo que había creído saber, toda la conexión con su padre y la historia que solo comenzaba a desenterrar, adquirió un nuevo brillo. «¿Qué legado?», murmuró, casi sin darse cuenta. La respuesta cortó más profundamente que cualquier cuchillo. El agresor, con una sonrisa desafiante, respondió: «El legado de tu padre, no solo el arte, sino algo mucho más oscuro. ¿Sabías que tus padres estaban involucrados en el tráfico de arte robado?». El vacío en el pecho de Andrés se expandió como una tormenta lista para estallar. «Eso no puede ser verdad», gritó, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Clara lo miró, confusa, pero en su mirada había algo más. ¿Miedo? ¿Confianza? «Andrés», su voz tembló. «No sabía, pero ¿es posible?». «Cierra la boca, escoria», replicó el hombre corpulento. Su mirada ardía de furia. «Paga por lo que hiciste. Vuelve a la oscuridad de la que nunca deberías haber salido». Era como si el aire se hubiera inflamado con esas palabras. Todo lo que él pensaba sobre su familia, su legado. La huella de su padre se tambaleaba. Las revelaciones comenzaron a hacer eco en su mente. La mansión no era solo un refugio para Clara, sino un refugio de secretos. ¿Estaba realmente conectado al horror que había causado su familia? El caos reinaba en la mansión, y mientras la confrontación se intensificaba, un gato negro cruzó la entrada, gritando un eco que hizo que el mundo a su alrededor temblara. Las luces parpadearon brevemente, como si un secreto antiguo estuviera a punto de revelarse. Todo cambió en un instante. Un grito desgarrador resonó de Clara, y el tiempo pareció desmoronarse. Ella cayó al suelo, una mano en su estómago. Andrés se volvió, el horror surgiendo. ¿La habían herido? ¿Era esto parte de la revelación? Las palabras del agresor flotaban en su mente, y un nudo se formó en su garganta. «¡Clara!», gritó. Todo se ralentizó mientras corría hacia ella. Pero antes de que pudiera llegar, un sonido ensordecedor estalló en la habitación. Las luces se apagaron por completo. Las sombras tomaron vida, danzando en la oscuridad. Todo quedó en silencio, y la última imagen que tuvo de Clara fue su rostro de terror, como si todo lo que había creído se desmoronara en un abismo de incertidumbre. En ese momento,
Justo cuando el mundo se volvió negro, una risa escalofriante emergió en la oscuridad. Era una risa familiar, y Andrés comprendió que había más secretos en la mansión de lo que jamás imaginó. Un giro devastador que cambiaría no solo su futuro, sino también la conexión con Clara. Podrán salir juntos de este horror, o su historia había llegado a un final trágico que jamás podrían alterar. Los ecos de la risa aterradora aún resonaban en la oscuridad. Andrés se sintió desorientado, como si el mundo se hubiera detenido. La atmósfera se había vuelto tensa, y el sonido del latido de su corazón retumbaba en sus oídos. El silencio era abrumador, pero aquel silencio fue abruptamente interrumpido por una serie de disparos que estallaron en la distancia, resonando a través de las viejas paredes de la mansión. Cada explosión era un recordatorio palpable de que estaban en peligro, y el horror se apoderaba de él. «¡Clara!», gritó desesperado, lanzándose hacia ella en la penumbra. Pero antes de que pudiera alcanzarla, el caos se desató. Una luz intensa iluminó el salón y en medio de la confusión, Andrés vio lo inverosímil. Una figura conocida emergió de las sombras. Era su madre. Su rostro, marcado por años de sufrimiento, estaba envuelto en un aura de determinación. Nadie lo podía creer. ¿Cómo había llegado ella allí? «Andrés, al suelo», bramó su madre mientras desenfundaba un arma con una destreza sorprendente. Andrés la miró, atónito. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, las palabras saliendo de su boca como un susurro incrédulo en medio del terror. Ella no le respondió. En cambio, su mirada se centró en el hombre corpulento, que ahora parecía haber perdido su arrogancia frente a su madre empoderada. «No tienes idea de con quién te estás metiendo», dijo ella, la voz firme como acero, y disparó hacia el suelo, haciendo vibrar el aire con él. ¡Estruendo! El hombre se tambaleó, sus ojos se ampliaron en horror. En ese instante, el tiempo se congeló. Las miradas se entrelazaron, y el pasado, de repente, se lanzó sobre Andrés, como un monstruo en la oscuridad. Su madre, allí, frente a él, revelaba otra parte de la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. «¿Cómo?», balbuceó él, mientras un torbellino de emociones llenaba su pecho. Clara, aún en el suelo, miraba entre ellos, confundida y aterrada. La conexión entre Andrés y su madre, que había creído perdida, regresaba de una manera visceral y amenazante. Tu padre no murió como te dijeron», dijo ella, cada palabra rompiendo la tensión como cristales quebrándose. «Él estaba involucrado en más de lo que imaginas, y ellos te están buscando. Andrés». Sintió que el aire se le escapaba. La revelación lo golpeó como una ola, y de repente cada pieza del rompecabezas comenzó a encajar. El coleccionista, el hombre corpulento, el cofre oculto. Todo estaba relacionado, y su madre era la clave. Clara se levantó, tambaleándose, sus ojos llenos de asombro. «¿Qué significa esto? No entiendo», gritó, su voz reverberando con la confusión que todos sentían. Andrés se sentía atrapado entre dos mundos, dos historias entrelazadas. La luz en la habitación parecía danzar, creando sombras que jugaban con sus miedos más profundos. El hombre corpulento, recuperándose, chasqueó los dedos y de repente, varios hombres armados entraron por la puerta que antes había sido un refugio. Era un ejército y la atmósfera se volvió aún más densa. «¡Nos han encontrado!», gritó su madre, empujando a Andrés y Clara detrás de ella. En ese momento, Andrés comprendió que todo había cambiado. No solo estaban luchando por sus vidas, sino también por una verdad que tenía el poder de destruirles. La mirada de su madre, mezclada con el dolor de la traición y la lucha por la redención, escondía secretos que lo ataban a aquella mansión y a Clara de formas que jamás podría haber imaginado. «Salgan de aquí, ahora», les ordenó su madre, empujándolos hacia la salida trasera mientras la tensión en la habitación se acumulaba. Andrés sintió que la vida que había conocido se desvanecía, pero no iba a dejar que esa historia terminara así. Y en medio de la confusión, el hombre corpulento sonrió de nuevo, como si supiera algo que ellos ignoraban.
Este no es el final, Andrés. Es solo el comienzo. La puerta se cerró de golpe tras ellos, y el eco reverberó a través de la noche oscura, dejándolos con más preguntas que respuestas. La conexión entre ellos era un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento, pero lo que ninguno de ellos sabía era que la verdad aún se escondía en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Andrés y Clara se encontraron de pie en la entrada trasera, mientras la tensión se palpaba en el aire. El sonido de las balas resonaba en sus oídos, y el caos de la mansión parecía un eco lejano. Pero en ese instante, las palabras de su madre aún vibraban en la atmósfera. Había más secretos, más verdades indeseadas esperando a ser reveladas. ¿Qué significa eso?, le preguntó Clara con un hilo de voz, su mirada oscilando entre el temor y la determinación. Andrés, aunque aún aturdido por el reencuentro, sentía que necesitaba protegerla, mantenerla a salvo, aunque no sabía cómo enfrentarse al oscuro legado que su madre había traído de vuelta. Entonces, de repente, un fuerte grito rompió la tensión. Era un grito desgarrador, lleno de dolor. ¡Andrés, ven aquí! Era su madre. Él se giró rápidamente, los ojos llenos de confusión. Antes de que pudiera procesarlo, ella corrió hacia una habitación a la derecha, seguida por los hombres armados que ya se acercaban. Un impulso lo llevó a seguirla. Las sombras cambiaban y jugaban en las paredes. María, su madre, se movía rápidamente, y él podía ver que era más fuerte de lo que recordaba, más decidida. Pero entonces algo cambió en el aire. Clara, a su lado, lo miró con una expresión de horror absoluto. «No», murmuró, y Andrés sintió que el mundo se desmoronaba. En ese instante, él vio lo que había atrapado su atención. En la esquina de la habitación había un retrato, un cuadro que había permanecido oculto detrás de la estantería de libros. Era un retrato de su padre, sonriendo. Pero había algo más ahí, un símbolo, el mismo símbolo que había visto en el cofre antiguo. «¡Andrés!», gritó su madre, pero la voz de Clara pareció desvanecerse. Él estaba paralizado. Algo en su interior comenzó a alterar la percepción de la realidad. La verdad que había creído conocer empezó a desmoronarse. María se giró. «No te acerques», le gritó, pero ya era demasiado tarde. Clara había dado un paso adelante, su rostro pálido, iluminado por la tristeza y la rabia. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Clara extendió una mano hacia el retrato. «Esa es la verdad que escondes». Andrés sintió un nudo en el estómago. La habitación se llenó de un aire electrizante. El cuadro pareció vibrar, como si respondiera a las palabras de Clara. Sin pensarlo, Andrés había cruzado la distancia entre ellos y ahora estaba frente a la pintura. Un grito resonó en su mente. Todo se tornó borroso. La realidad se distorsionó. Y entonces sucedió. El cuadro comenzó a desplegarse, como si la tela misma se moviera bajo sus dedos, revelando un pasaje secreto, una puerta escondida. Lo que habían ignorado durante tanto tiempo comenzaba a desvelarse, tanto como el horror que habían tratado de ocultar. Cuando la puerta se abrió, un brillo oscuro emergió, y en medio del resplandor, Andrés divisó a una figura familiar. Era su padre, no en un retrato, sino en carne y hueso, pero en un estado difuso, como un fantasma atormentado. «Andrés», susurró. Su voz era un eco en la oscuridad. El tiempo se detuvo. Era él, el hombre que había creído perdido. «¡Papá!», gritó, pero antes de poder avanzar, la figura de su padre se convirtieron en sombras caóticas, llenando la habitación de miedo. Y en un instante, el rostro de su padre se oscureció, y la expresión de dolor y traición lo envolvió todo. «Él es el verdadero culpable de todo esto», dijo un voz desconocida, resonando a través de las capas de la oscuridad. Andrés sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No solo su padre había estado involucrado en un peligroso legado, sino que su madre también había mentido para protegerlo de una verdad aún más escalofriante. Todo lo que conocía y en lo que creía se convertía en polvo.
En medio del caos, Clara se congeló, sus ojos abiertos en shock. «No puede ser», murmuró. Las palabras de la voz desconocida dejaron a Andrés sin aliento. ¿Qué estaban revelando? La imagen de su padre se desvaneció, dejándolo en un limbo de incertidumbre. «Aléjate de él», le gritó su madre, pero ya no podía creerla. ¿Era ella la verdadera enemiga? La tensión se volvió insoportable, y el espacio a su alrededor se transformó en un abismo imponente. «Andrés, no te vayas», dijo Clara, pero la oscuridad parecía consumirlo todo. La habitación se cerró a su alrededor, y las verdades que habían compartido se tambalearon en el aire como hojas en una tormenta. El pasado, el presente, todo comenzaba a fundirse, y el miedo se apoderaba de su corazón. Andrés se sintió perdido, atrapado entre el terror y la búsqueda de la verdad. La revelación que había surgido del retrato lo dejó aturdido. Su padre no era la figura heroica que había imaginado, sino parte del mismo oscuro legado que había amenazado con devorarlo todo. La expectativa de respuesta crujía en el aire. ¿Qué caminos tomarían ahora? ¿Podrían en la oscuridad encontrar la verdad entre ellos o se perderían, atrapados en un pasado lleno de traiciones? Andrés se sentía atrapado con la revelación de su madre zumbando en su cabeza. ¿Tu padre no murió como creías? Su mente daba vueltas tratando de procesar esas palabras. Mientras intentaba juntar las piezas, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. «Mami, ayúdame». Era un grito familiar, y Andrés se dio la vuelta, el corazón en un puño. Del pasillo oscuro salió su hermana, Valeria, que había estado perdida durante años. Ella lucía deshecha, su vestido roto y ensuciado, el rostro cubierto de rasguños. «Valeria», murmuró, asustado y atónito al mismo tiempo. «¿Por qué estaba aquí?» «Déjala», gritó su madre, alarma en su voz, mientras los hombres se acercaban peligrosamente, intentando bloquear la salida. Pero Andrés ya se había movido. Corrió hacia Valeria, el extraño nudo de la familia retumbando en su pecho. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste?» Valeria temblaba, sus ojos desorbitados llenos de miedo, pero había un destello de valentía en su mirada. Estaba buscando la verdad también, dijo, la voz apenas un susurro. «No estaba sola. He estado aquí tratando de descubrir lo que sucedió y ellos quieren atraparme». Andrés sintió que se le caía el mundo. La confusión se mezclaba con el horror. ¿Qué cosa oscura estaba sucediendo en su familia? Todo se sentía como una trampa, como un laberinto sin salida. Mientras Valeria se acercaba, un resplandor de luz cayó sobre el retrato detrás de ella, y en un impulso decidió liberar la energía que tenía atrapada en su interior. Sin previo aviso, Clara dio un paso adelante. «¡Detente!», gritó, sus dedos temblorosos apuntando al retrato. «Lo que hay detrás de eso no es lo que esperas». La luz del retrato parecía brillar aún más. El aire se volvió eléctrico, como si estuvieran todos al borde de un precipicio. Andrés sintió una oleada de desesperación. ¿Por qué Clara parecía saber más de lo que estaba diciendo? ¿Qué era esta verdad que todos tenían escondida? La habitación oscurecía y un viento frío se deslizó por el aire, acentuando la tensión. «¿Qué hay detrás de ese cuadro?», preguntó Andrés tragando saliva. Justo en ese instante, un hombre corpulento apareció en la entrada, y el terror se apoderó de ellos. Era el mismo tipo que había amenazado a Clara antes. «¿Qué crees que está pasando aquí?», dijo, una sonrisa torcida en su rostro. La pregunta resonó como un susurro oscuro. Detrás de él, oscuros siluetas se acercaban, sombras de un pasado que nunca había querido enfrentar. «Valeria, corre», gritó Andrés. Pero era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, Valeria fue arrastrada hacia atrás, y él sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¡No! ¡Suéltala!», gritó, mientras los hombres la llevaban alejada, la desesperación inundando su pecho. «Ella es la clave, Andrés», dijo su madre, sus ojos brillando con una intensificación que nunca había visto. «Lo que ha ocultado tu padre. Él le mintió a todos nosotros. Valeria es parte del legado». Y justo así, todo explotó en una dirección que no esperaba. «¿Qué?»,
Valeria quedó atrapada entre los hombres y Andrés sintió que su mundo se desmoronaba. «Termina aquí», dijo su madre, mientras el hombre corpulento reía. En un giro brutal, la situación se tornó peligrosa. Sin advertencia, un disparo resonó en el aire. La presión y el miedo eran abrumadores, y todos se congelaron. Valeria cayó al suelo, un gemido escapándose de sus labios. «¡No!», gritaron al unísono, Clara y Andrés, pero el horror ya se había desatado. Andrés se apresuró, temiendo que la luz de su vida se apagara. Mientras corría hacia su hermana, la risa del hombre corpulento resonó, y una sombra oscura cubrió su rostro. «Pensaste que esto era un juego, ¿verdad? Ahora, lo que has descubierto va a llevarnos a la verdad. Y tú, Andrés, no podrás detenernos». Y en ese instante, todo se iluminó. La conexión con su hermana, su madre y Clara era más profunda de lo que creía. Con un último esfuerzo, antes que la oscuridad los consumiera, Andrés supo que la verdad saldría a la luz, aunque eso significara romper lo que alguna vez creyó conocer sobre su familia. ¿Podría levantar los pedazos o caer junto a ellos? La sombra que se cernía sobre ellos era solo el inicio de un camino lleno de revelaciones. Andrés se movió más rápido que nunca. El grito desgarrador de Valeria resonaba en sus oídos. Y su instinto le decía que debía actuar. No podía permitir que la llevaran. «¡Déjala!», gritó nuevamente, y su voz sonó más fuerte que el caos que lo rodeaba. Pero los hombres armados no se detenían. Valeria fue empujada hacia atrás, su rostro reflejando el terror y la confusión. A su lado, Clara se quedó paralizada, incapaz de moverse. «¡Andrés, corre!», le gritó su madre, aún empuñando el arma, pero él no podía dejar a Valeria. Supo que esta era su oportunidad de demostrar que todo lo que había descubierto no había sido en vano. Sin pensarlo, se zambulló hacia la multitud de hombres. Era un juego peligroso. Una parte de él sabía que podía perderlo todo en un segundo. «¡Suéltala!», gritó con ferocidad, su cuerpo lleno de adrenalina. Justo en ese momento, algo estalló en su corazón, una determinación feroz que lo llevó a abalanzarse sobre el hombre más cercano. La pelea se desató. Andrés sintió el golpe de un puño en su costado, pero no se detuvo. La vida de su hermana estaba en juego. Mientras luchaba, una ráfaga de pensamientos lo golpeó. Había estado tan enfocado en el legado de su padre, en el horror que había significado, que no vio lo que estaba justo delante de él. Recordó las palabras de Clara: «No todo es lo que parece». En ese caos, encontró su verdad. Pero antes de que pudiera hacer algo, la escena se tornó aún más oscura. El hombre corpulento había recobrado el control, riendo con desdén. «¿De verdad crees que puedes salvarla? Eres un cobarde, Andrés», dijo, y a medida que hablaba, las sombras de su voz parecían capturar el aire. Era como si la habitación se apretara a su alrededor, y él sintió que la desesperación lo abrumaba. Y luego sucedió. Desde la parte trasera de la mansión, un sonido estruendoso resonó, una explosión. El suelo tembló bajo sus pies. Todo se convirtió en un caos total. La pared detrás de ellos se desmoronó y un brillo deslumbrante se desató a través del polvo. La luz iluminó las caras de todos, incluidos los hombres armados, que se quedaron atónitos por un momento. Fue entonces cuando apareció la imagen, una figura famosa en las artes, un hombre que todos conocen y nadie olvida, el famoso coleccionista, ese mismo al que Andrés había tratado de evitar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz resonando poderosa. «Esta es mi casa también, y voy a recuperar lo que es mío». La verdad se disparó en el aire como un rayo. Valeria, paralizada, miró a Andrés, sus ojos abiertos de par en par. «¿Cómo puede?», murmuró, la confusión abrumándola. El hombre se movió como un depredador, acercándose lentamente, cada paso resonando en el suelo. «Este es el legado que han llorado en silencio», dijo él. «Tu padre no fue un héroe, Andrés. Fue traicionado, igual que todos ustedes. Y ahora todos pagan el precio». Andrés sintió que el mundo se caía. Las palabras del coleccionista resonaban en su mente, desmoronando todo lo que había creído, toda su vida. Pero no solo eso.
Un nuevo horror se revelaba. Su familia no solo era víctima, era parte del juego de traiciones más grande. La intensidad del caos se intensificó. «¡Mamá!», gritó, buscando la aprobación en los ojos de ella. Pero lo que vio fue aún más aterrador. Su madre no solo estaba aterrada, su rostro, antes decidida, se había oscurecido por temor. «Andrés, no, esto no está bien», dijo, sus palabras temblorosas. «¿Qué significa esto?», la confrontó el coleccionista, con una sonrisa torcida. «¿Te arrepientes de proteger lo que no puedes?». Todos los ojos se volvieron a su madre. Ella tenía más secretos de los que él creía. Y justo cuando todo parecía asomarse a un horizonte sombrío, un tercer disparo resonó, esta vez sin compasión, así, de la nada. La tensión alcanzó su punto de ruptura. El ruido resonó como una sentencia. Algo cambió en el aire. Valeria cayó al suelo, y la sala quedó en un silencio mortal. Andrés se arrodilló junto a su hermana, su corazón golpeando con tristeza. «Valeria, ¿estás bien?», pero en su pecho un nudo se formó aún más fuerte. La mirada de su hermana se atagaba y una verdad impactante quedó flotando en el aire. Todo lo que habían creído saber sobre su familia se tambaleaba. ¿Era posible que la traición estuviera justo enfrente de ellos? La pregunta se instaló como un eco. Algunos de los hombres se detuvieron. El tiempo se detuvo por un segundo y el futuro se desvaneció en el humo del pasado. Todo lo que conocía y confiaba cambiaría para siempre. Mientras la verdad caía a su alrededor, nuevos caminos se revelaban y la línea entre los enemigos y los amigos se desdibujaba peligrosamente. «¿Quién eres en realidad, madre?», murmuró Andrés, sintiendo el susto chocar contra su corazón. En ese instante de desesperación, el mundo se dividió en dos y todo lo que creía estaba a punto de cambiar radicalmente. Su vida había dado un giro inesperado y aún había más secretos enterrados en la oscuridad que debía descubrir. Andrés se inclinó junto a Valeria, su corazón latiendo descontrolado. El aire estaba cargado de temor mientras su madre miraba a los hombres que se acercaban, el terror grabado en su rostro. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, cada sombra abrazando un secreto que podría destruirlos. «Valeria, habla», suplicó, pero su hermana solo temblaba, incapaz de articular una palabra. Nadie se atrevería a romper el silencio tenso que lo envolvía todo, hasta que la risa burlona del hombre corpulento rompió el instante. «¿Crees que puedes salvarla, Andrés? Todo lo que haces es en vano», dijo, y esa risa le retumbó en la cabeza. Clara miraba, aterrada. Nunca había visto a Andrés tan vulnerable. La tensión aumentaba, y esa realidad lo golpeó. Tenía que hacer algo, y rápido. «¡Ya basta!», gritó su madre, de repente, desenfundando el arma. Su voz resonó con una fuerza inesperada, y todos los ojos se posaron en ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura del coleccionista avanzó entre ellos como un relámpago. «¿No te atrevas a disparar? No has visto la mitad de esto». Su tono era amenazante, como una tormenta que se avecinaba. En ese instante, un estruendo sacudió el lugar, como si la casa misma estuviera a punto de colapsar. Un grito: «¡Fuera de aquí!». Andrés se dio la vuelta, pero lo que vio lo dejó helado. Una mujer que no reconocía estaba de pie en la entrada, rodeada de gente. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. Pero cuando giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Andrés. Su corazón latió con fuerza. Era su madre. No la mujer que conocía, sino una versión más joven, vibrante, llena de vida. «¡Mamá!», gritó, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Pero antes de que pudiera dar un paso, la mujer sacó un arma igual de rápida que su madre. Un grito ensordecedor, y el tiempo pareció detenerse. «Baja eso», ordenó su madre. Su voz una mezcla de miedo y determinación. Ángulo que nunca había imaginado. Dos versiones de su madre, enfrentándose entre sí. El tipo corpulento y los hombres armados se quedaron atónitos, sin saber qué hacer. «Ella quiere destruirnos a todos, Andrés. No escuches sus palabras.
espetó la mujer misteriosa, su mirada desafiante. El caos reverberaba en las paredes. «No, ella es una traidora», respondió su madre, su rostro enrojecido de ira. «Siempre fue parte del plan. La verdad se desató como un volcán. Tú eres quien me abandonó. Déjame en paz». La voz de la mujer joven temblaba, llena de emociones reprimidas. Clara retrocedió, angustiada. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos de ellas?», murmuró, pero su tono sonaba distante, como si el horror la hubiera dejado fuera de sí misma. Andrés sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Dos figuras de su madre, enfrentándose en un juego mortal. En un giro vertiginoso, la joven madre disparó. El sonido resonó en el aire, y en un instante todo se cubrió de humo. Valeria gritó, y después, solo silencio. El polvo se asentó y la figura joven parecía desaparecer. La escena estaba teñida de un rojo intenso y el corazón de Andrés se detuvo. ¿Qué había ocurrido? El rostro de su madre se tornó pálido mientras ella giraba hacia Andrés, sus ojos llenos de terror. «Ella no es lo que parece, todo ha estado servido, en un plato de traiciones», balbuceó su madre. Cada palabra la desgarraba. La realidad que pensaba que conocía se desmoronaba ante él, y sintió que la vida que había vivido hasta entonces estaba construida sobre mentiras. Con su mente en un torbellino, Andrés retrocedió. «¿Qué hay de ti? ¿Quién eres en realidad? ¿Qué me has escondido?». La voz quebrada resonaba en la oscuridad. Los ecos retumbaban en la mansión. Su madre se convirtió en un rompecabezas lleno de piezas que no encajaban. Y entonces, en el fondo de su mente, una epifanía iluminó el caos. Esa mujer joven era parte de una historia más grande, un pasado oculto que nunca había enfrentado. Quería gritar, pero el horror dominaba su voz. La tormenta que había desatado lo consumía todo: relaciones, recuerdos, identidad. «¿Estás diciendo que ella era real?». «Que yo…». Se detuvo, sintiendo que las piezas caían como las paredes de la mansión. La voz de su madre se fue desvaneciendo. Un nuevo futuro, un oscuro secreto. Todo estaba conectado, pero la luz se apagaba. El rostro de su madre se oscureció, y ahora solo había sombras. La verdad, devastadora y desconcertante. Lo confrontaba. ¿Podría sobrellevarlo o sería todo más de lo que podría soportar? Andrés sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. La escena se detuvo por un instante. El peso de las verdades ocultas caía como una tormenta, y cada palabra de su madre retumbaba en su cabeza. «La mujer joven, ¿era yo?». Esa revelación lo atravesó como un rayo. Valeria y Clara yacían justo a su lado, los rostros en shock, atónitos ante la confusión que se desarrollaba ante ellos. Era un espectáculo desgarrador. «¿Qué sucede a ti?», preguntó Valeria, la voz temblorosa. Nadie respondió. La habitación estaba llena de un silencio opresivo, donde el miedo vibraba en el aire como un eco. «No, ustedes no pueden hacer esto», musitó Clara, mientras el hombre corpulento se aproximaba, con esa sonrisa burlona y amenazante. «Esto se ha salido de control, Andrés, pero tú tienes las respuestas que necesitamos». Las sombras se alzaban a su alrededor, pero la luz del retrato seguía brillando, como un faro de verdad en medio de la tormenta. De repente, una explosión de voces inunda la habitación. «¡Cuiden a Valeria!», gritó su madre, temblando de desesperación. «No podemos perderla». Y sin que Andrés pudiera pensarlo, saltó hacia su hermana, lista para salvarla de las garras del hombre que parecía disfrutar esta catástrofe. «¿Y tú qué sabes de salvar a alguien?», preguntó el coleccionista, desafiándole. Fue un golpe. La rabia creció en Andrés, un fuego que lo impulsó. «Eres un monstruo. Todo lo que has hecho es destruir vidas», gritó, avanzando un paso. Un aliento pesado se apoderaba de él. Las paredes vibraban con el clamor del caos. El hombre corpulento alzó la mano, intentando callarlo, pero ya era demasiado tarde.
¿Qué es más importante, la vida de una simple artista o la verdad detrás de tu nombre? Cuestionó, y Andrés sintió que todo su ser estallaba. En el fondo, los ecos de la violencia y el pasado chocaban, pero valía la pena. Clara era más que solo una artista. Había sido parte del rompecabezas que él necesitaba resolver. No puedes tenerla. No esta vez. Andrés avanzó, mientras su madre, con su última energía, bloqueó el camino hacia Valeria. Eres parte de esto, Andrés, y siempre lo serás, rió el coleccionista, su voz llena de burla. Pero no lo escuchó. En su mente solo había espacio para proteger a su familia, a las personas que amaba. Los recuerdos se entrelazaban, el amor, la traición, el arte, el dolor, todo giraba a su alrededor. «¡Ya basta!», gritó Clara, su voz resonando con un poder inesperado. «La historia no es solo suya, esta es mi vida también». Las palabras se desbordaron como un torrente, y el silencio se rompió en la sala. Todos se vieron atrapados en la lucha. Era ahora o nunca. La tensión aumentó, mientras ella se giraba hacia Andrés. «Necesitamos unirnos. Ellos solo se alimentan del miedo. Esta vez vamos a enfrentarlos juntos». Era un brillo de determinación, una chispa de esperanza que encendía el fuego en el corazón de Andrés y lo hacía avanzar. «¿Estás conmigo?», preguntó, su voz llena de determinación. Clara asintió. Y, en ese momento, el pasado dejó de ser solo una carga, se convirtió en una fortaleza. Juntos enfrentaron al hombre corpulento, y el eco de sus decisiones resonó en la habitación. La luz del retrato expandía sus sombras y se apoderaban de cada rincón. «Ahora», gritó Andrés, mientras todos se unieron en un grito. En un instante, el ambiente se transformó. Éramos todos una sola voz clamando por su vida, por su verdad. La sala estalló en una explosión de luz y sonido. El coleccionista lanzó la mano hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. La unión de sus voces era poderosa, y Andrés sintió que se levantaba sobre el caos. Todo lo que había guardado en su interior, todas las decisiones, se unían en un solo momento. Las sombras comenzaron a desvanecerse. «Esto acaba hoy», gritó Andrés, mientras la luz del retrato inundaba la sala. Se unieron más allá del dolor y el miedo, y cuando todo parecía remoto, el eco del silencio llegó. La figura de su padre se esfumó, dejando atrás un vacío. Andrés, Clara y Valeria se miraron, el vínculo entre ellos ahora más fuerte que nunca. «Lo hemos hecho», dijo Valeria, con un brillo de esperanza en sus ojos. Pero el futuro seguía siendo incierto. Aún había preguntas que debían resolver. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara, su voz suave como un susurro después del tormento. La luz brilló una vez más. «Ahora debemos enfrentar el pasado. La verdad aún está esperando». La respuesta resonó en el aire, aunque la batalla por su historia había terminado. La lucha por su legado apenas comenzaba, y así, cuando las sombras desaparecieron, Andrés sintió que un nuevo capítulo empezaba a escribirse, uno lleno de retos y nuevas posibilidades. Pero ahora lo construirían juntos, y saben que el futuro es suyo para tomarlo. Antes de despedirse, un mensaje ardiente lo atravesó. «Tienes que suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de me gusta ahora mismo. Necesita nuestro apoyo en este viaje. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo a la comunidad. Juntos seguiremos escribiendo nuestra historia.